Excelente tarde, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy a iniciar lo que es un plan complementario de formación para el curso de guías de turismo que se está dando dentro del marco del proyecto de Plan Maestro de Dinamización de la Ruta Turística Avestáchira-Paramillo. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy pues nos place el poder compartir con cada uno de ustedes parte de este trabajo, de esta experiencia que hemos venido acumulando por más de 24 años. Se siguen sumando las personas a este primera sesión extracurricular de lo que va a ser la formación que los días miércoles vamos a tener de la mano de INATUR. El día de hoy vamos, gracias al trabajo de muchísima gente que nos ha venido acompañando desde hace año y medio, principalmente nuestros amigos de la Posada Bare, igualmente lo que es, aquí se nos están uniendo más personas, muy bien. Igualmente, lo que es la Posada del Sol, todos nuestros patrocinantes, American Travel, la Castellana Country Club, la Estancia Paramillo Country Club, Entre Valles, también, más a todas estas auspiciantes y los aliados que ya nos están acompañando, que están con nosotros apoyando en lo que es este gran proyecto de la dinamización de la ruta turística. Gracias a cualquier información, vamos a utilizar el chat para lo que se llama el ahorro del el ancho de banda y en el transcurso de lo que vayamos avanzando abro el compás para que podamos compartir un poco de la información. ¿Ok? Para ser muy precisos, muy efectivos, gracias a todos los que ya nos acompañan, a Delgado, a Morgan, a Anderson, otras personas que ya tengo por acá en el chat. Pero bien, vamos a iniciar desde ya lo que es este concienciatorio, que el día de hoy vamos a hablar sobre el origen, historia y evolución del turismo. ¿Por qué traemos este tema a cada uno de ustedes? Se dice que si no sabemos de dónde venimos, ni lo que hemos recorrido, tenemos el riesgo de volver a cometer los errores del pasado. Y la idea de como profesionales de guía de turismo que se están formando es que ustedes tengan un conocimiento amplio. No son un punto más en el firmamento, sino son parte vital, son un, un articulador, un agente articulador de la actividad turística. Acá ya de inicio lo que queremos es comenzar y que ustedes sepan cómo, siendo unos engranajes clave de la actividad, son parte de esta gran, em, ya que tenemos que se nos siguen por acá, muy bien, que se nos siguen uniendo, de esta gran actividad, porque ya no lo podemos hablar de que es una industria, es una gran actividad no solamente económica, social, ambiental, cultural. Bienvenidos nuevamente a todos los que ya nos acompañan, Angélica, a Anderson, a Germán, a Laura, a Luis Nucete, a Bonilla, a Morcan, a Nidia, El Valle, bienvenida, Pedro Luis Noel, también bienvenidos, todos que son parte de la formación de guías. Bien, acá de inicio en este concienciatorio quiero mostrarles las estadísticas del 2025, ¿no? Algún día yo sueño con que Venezuela se convierta en un destino que logremos entrar en este ranking a nivel mundial. Y aquí están los 15 países que actualmente tienen las estadísticas, cuántas personas reciben anuales, ¿no? Por concepto de turismo. Y Francia, indiscutiblemente, con casi 90 millones de personas anuales que visitan ese país por los múltiples atractivos que representa, tanto arqueológicos, sociales, culturales, excelente. Y hoy lo que queremos es empezar a entender, a comprender, a digerir cómo yo, como guía profesional de turismo, cuál es mi rol en esta vasta
en este vasto universo de la actividad. Bien, entonces para iniciar vamos a remontarnos los orígenes propios del turismo para ir entendiendo el origen, la historia como tal y la evolución del turismo. Y para ellos tenemos que tomar en un primer lugar el principio de que el turismo, como por su etimología significa movimiento, giro, ¿sí? El elemento fundamental para que se dé la actividad turística es el desplazamiento geográfico, comenzando por ese primer elemento, más allá de que si pernota más de una noche, menos de 6 meses, si es visitante, si es turista, no, vamos a desglosarlo en sus elementos más básicos, en este caso el elemento fundamental que es el desplazamiento geográfico. ¿Bien? Entonces, tomando ese elemento básico, los seres humanos, las personas, hemos estado en un constante movimiento debido a muchísimos factores. Ahora, ¿cuáles fueron esos factores que hicieron que constantemente las personas estuviéramos de un punto a otro buscando? Eso es lo que queremos ir revelando a lo largo de esta conferencia. Bien, el primer factor, uno de los primeros factores es el factor de las condiciones geográficas, ¿no? Ese desplazamiento, de que cuando una vez nuestros primeros asentamientos no eran ni tan asentamientos, sino se movían constantemente, eran las primeras comunidades nómadas. Cuando se agotaba un recurso en un sitio, simplemente se desplazaban a otro buscando este recurso. O cuando el clima llegaba el invierno y la primavera y el otoño, pues obligaba a estas primeras comunidades a desplazarse geográficamente para buscar mejores condiciones y acceso a recursos. Eso, fíjense, si lo ponemos hoy en día, todavía hoy día las personas se desplazan de un lado a otro buscando mejores condiciones y buscando mejores recursos. Bien, todavía seguimos, eso está intrínseco a nosotros como seres humanos. Todavía una persona se viene de Caracas para San Cristóbal para disfrutar las condiciones del clima, del paisaje, de la tranquilidad, de la cordialidad, de la hospitalidad de nuestra región, y buscar indiscutiblemente mejores recursos, tanto espirituales, afectivos, económicos. Entonces, acá se sigue cumpliendo este factor de la condición del desplazamiento geográfico. Veamos otro de los factores. Otro de los factores es la lucha de los pueblos, ¿no? Se ha generado de que por la hegemonía del poder. ¿Y qué es esto de hegemonía del poder, Jimmy? La hegemonía del poder son esas luchas que existían entre los pueblos, entre estas comunidades que se iban desplazando por los recursos, justamente aquella que desarrollaba mayor tecnología tenía la capacidad de dominar a otra comunidad. Pero fíjense que esta dominación no era nada más por la fuerza, sino aquellos que eran sometidos aceptaban casi por naturaleza la cultura, las ventajas de aquellos que traían el dominio, ¿no? Eso es parte también de lo que es la hegemonía del poder. No es solamente dominación de fuerza, sino que había adaptaciones de estas culturas, de estas comunidades, algo que nos traía, que nos eran de beneficio. Lo seguimos viendo hoy también día, ya no es una hegemonía del poder, mm, tanto por los recursos y las condiciones, sino ahorita más por ideas, ¿no? Por creencias, por tecnología. Vemos cómo alguien sabe hacer algo y lo adaptamos y lo tomamos naturalmente como nosotros. También lo podríamos llamar de transculturización, pero no vamos a hablar de este momento de eso. También las constantes invasiones, ya esto si era por fuerza, esto ya era una cuestión de luchas de poder de los feudales, de los reyes, de las conquistas, de la expansión de territorio. Ya esto también generaba desplazamiento geográfico, tanto de los ejércitos que iban a invadir como de las personas que eran invadidas y que de repente eran desplazadas. Y seguimos observando cómo la imposición autoritaria del poder hoy día todavía genera estos desplazamientos constantes, ¿no? Estas invasiones. Vamos a ver otro de los factores que es importante para nosotros.
tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Que es el factor religión. Resulta que acontece que desde que las personas comenzaron a conectarse con la idea de que hay un ser superior y que este ser superior se ha manifestado en ciertas regiones, en ciertas ciudades, en ciertas locaciones, pues las personas van, se movilizan para poder llegar, poder conectarse emocionalmente con estos sitios que fueron escenarios de estas manifestaciones espirituales de alto calibre. Veamos cómo hoy en día, en agosto, nosotros en el estado Táchira seguimos teniendo desplazamientos geográficos importantes, tanto el 6 de agosto, la noche del 5 de agosto para 6 de agosto, en el caso del Santo Cristo de la Grita, y la desplazamiento de personas que ocurre entre el 14 de agosto y el 15 de agosto en lo que es las manifestaciones de la Virgen de la Consolación de Tario. Adicionalmente eso, en Venezuela seguimos viendo grandes desplazamientos de personas en función de poder visitar, poder estar en los sitios donde han ocurrido estos eventos de corte espiritual, de santidad, de divinidad. Por ejemplo, en la Pastora en el estado Lara, en el caso de la Virgen de Chinquinquirá en Zulia, en el caso de Betania en el centro del país. Tenemos en la Virgen del Valle, en la isla de Margarita. Entonces seguimos teniendo este tipo de factores en nuestro país, en nuestra región, en nuestro estado, que también podemos aprovechar. Ya próximamente se nos acerca lo que es Semana Santa y hay una tradición que dice la visita de los 7 templos. Vean, se manifiesta también este consumo de los 7 potajes, los 7 platos, gastronomía muy típica, estacionaria de lo que es Semana Santa. Entonces, haciendo rápidamente una reflexión acá. Vea, estamos hablando del origen mismo de los factores como elemento fundamental del desplazamiento geográfico de la actividad turística que nos remonta a los inicios de las comunidades de los humanos, pero inmediatamente lo podemos asociar con nuestra realidad, con nuestro día a día. Es algo que sigue estando actual, quizás no dicho de la misma manera, pero sus principios fundamentales se siguen cumpliendo. ¿Ve? Entonces, aquí vuelvo ese refuerzo de que cuando nosotros comprendemos de dónde venimos, qué es lo que hemos transitado, podemos ver con mayor claridad hacia dónde vamos, hacia dónde podemos organizarnos, hacia dónde podemos planificar para crecer como una comunidad profesional de guías de turismo para el estado Táchira, que indiscutiblemente nos estamos concentrando en este momento en lo que es la ruta turística Aves-Táchira-Paramillo. Y les comento, Aves-Táchira es una marca que pronto va a salir, la ruta turística Aves-Táchira-Urotá, Aves-Táchira-Jauregui, Aves-Táchira. Entonces, en otras, nos vamos a ir posicionando en otros municipios. Indiscutiblemente, nosotros como guías de turismo necesitamos, pues, dominar, ser realmente sapienses, perdón, del conocimiento que nos corresponde a nuestra región. Y estamos comenzando con lo del origen del turismo porque somos originarios y vamos a ser agentes originarios de la actividad turística del estado Táchira y en muchos municipios, en muchas comunidades. Continuando entonces con estos factores desde el origen del turismo, tenemos el factor de deseos de conocer. La gente desea conocer nuevas culturas, nuevos escenarios. Hay esa, más que la curiosidad, es el deseo motivado por la ignorancia, lo que no conozco, lo que de repente he escuchado por algún rumor o por una referencia o porque una recomendación de alguien y entonces quiero ir a conocer eso que no conozco, probar eso que nunca he probado, sentir lo que no he sentido. Bien, entonces aquí es importante, bienvenido a lo que se sigue integrando. Entonces, esto es cuántas personas, porque alguien les referencia
Mira, tienes que ir a Barebare porque el clima es súper agradable, las personas son súper cordiales. Yo he ido, eso ya es una recomendación. Y cuando uno recomienda algo, hay un 72% de posibilidad que la persona atienda y tome una decisión basada en esa recomendación. Volvemos desde la ignorancia de lo que no conozco. ¿Sabías que tú alguna vez has ido, has logrado disfrutar? Entonces, cuando uno activa en una persona la ignorancia, el deseo de conocer se enciende, esa parte que está intrínseca en nuestra mente. Continuando, otro de los factores de lo que es el elemento fundamental del desplazamiento geográfico para que la actividad turística se genere, bien, es el siguiente, quizás uno de los más poderosos, la curiosidad. Lo que nosotros no conocemos, lo que nosotros, y aquí, fíjense, el que anterior hablaba más de lo que no conocemos, ¿no? De la ignorancia, pero la curiosidad es lo que nos capta la atención. Nosotros tenemos ese es el sexto, la sexta emoción, está intrínseca, es una respuesta fisiológica, neurofisiológica de nuestro organismo a aquello que está allí, pero que me captó la atención y me hace que me movilice, ¿no? Es la esencia de casi todas las películas de terror, de que escuchan un ruido, corre para allá, no, tienes que ir a ver cuál es el río y pues hay un dicho popular que dice que la curiosidad mató al gato. Viene de esa fuerza intrínseca que tenemos los seres humanos de movernos hacia aquello que nos capta la atención. Ahora, ¿cómo capto la atención de los turistas? ¿Cómo capto la atención de los visitantes? ¿Cómo capto la atención de las comunidades receptoras dentro de estas rutas y dentro de estos destinos? Ya empiezan a entender por qué los guías de turismo somos agentes transformadores, no de cambios, transformamos. Hacemos que lo que ya es conocido se vea de una manera novedosa y lo que es novedoso se vea como algo familiar. Esa es la magia del arte de la guiatura dentro de las comunidades. Continuando con estos orígenes del turismo, bien, vamos a ver otro de los factores. Otro de los factores muchísimo hoy en día. Mira, vamos a empezar al revés. ¿Cuántas veces han escuchado? No, yo me fui a Mérida a estudiar, no, yo me fui a Caracas a estudiar, no, yo me fui para este sitio a estudiar, o mismo dentro de la ciudad, no, me tocó mudarme porque estaba más cerca de la universidad o del liceo. El estudio y la investigación también ha sido uno de los elementos fundamentales de que las personas se desplacen geográficamente y por ende ahí se está desarrollando la actividad turística de una manera espontánea, muy rudimentaria, sin técnicas, pero ahí está la esencia del turismo. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir con esta serie de factores que hemos compartido? De que el turismo como actividad, en esencia, ese movimiento, ese desplazamiento geográfico que hacemos por varios factores, por varios propósitos, desde que el ser humano es ser humano, desde que incluso no habíamos ni desarrollado la capacidad plena del lenguaje o de la comunicación, ya está intrínseco en el ser humano. El turismo es parte de nosotros como personas y como tal nos conecta a todos los seres humanos, nos lleva de esa antigua concepción de que el turismo es una industria sin chimenea a una actividad de personas para conocer a personas y para atender a personas. ¿Bien? Esa es la primera gran conclusión. Antes de continuar con lo que es ya la actividad, la historia como tal del turismo, bien, me gustaría, si alguien quiere compartir algo en el chat, ¿qué piensan sobre esta primera parte? Ya vamos a entrar en lo que es la historia del turismo, ¿bien? Pero nada más en el origen. ¿Qué otra cosa, qué otro factor piensan ustedes ha sido fundamental para que las personas se desplacen de un lado a otro, más allá de lo que ya hemos comentado, ¿no? El factor de las condiciones geográficas, el factor de la hegemonía del poder, el factor de las invasiones, el factor de la curiosidad, el factor de querer conocer nuevas cosas? ¿Qué otra cosa piensan ustedes
que al factor económico, indiscutiblemente la economía, tomando en consideración el concepto que economía es la gestión de recursos. Entonces, el factor económico me hablaría de que yo me muevo en búsqueda de ese recurso, sea un recurso material tipo moneda, puede ser un recurso a través del trueque. El trueque es un tipo de economía, ¿sí me explico? Entonces, allí ese factor también es otro de los importantes y que está quizás no tan a la vista de lo que hemos hablado, pero sí es parte de eso. El factor cultural, me habla Pedro Noel, gracias Luis Pedro. Exactamente, también el factor cultural. Tenemos otra persona que se está agregando, permíteme en un momento para poder anexarlo. Eh, acá, muy bien, permíteme, que creo que tengo a alguien en puerta, bueno, no. Muy bien. Ok. Que ahora tenemos tiempo, ¿no? No sabía que el Google Maps tenía la cuestión de los tiempos, ahora hay que pagar todo para poderlo tener. Pero bien, ahorita si se cae la transmisión, paso otro enlace para que nos conectemos nuevamente. Por eso no hay ningún problema. Muy bien, continuando, ahora vamos a abordar la historia del turismo. Bien, por acá tenía el factor cultural. Indiscutiblemente, ojo, ¿qué es la cultura? La cultura es ese conglomerado de tradiciones, de costumbres, de hábitos, de haceres que un grupo de personas, del folclore, que un grupo de personas tienen en un sitio determinado, en un momento determinado. Entonces, la cultura por cultura nos podemos movilizar también, es un factor súper importante. Incluso, por ejemplo, hace rato hablamos de las peregrinaciones, la parte religiosa importante. Hay gente que es de la religión musulmana, no nacieron en un país musulmán, nacieron en Latinoamérica, pero parte de las creencias del musulmán, del Islam, es de que una persona una vez en la vida tiene que peregrinar a la Meca, a Medina. Entonces fíjense en cómo la parte cultural, aunque no sea totalmente propia mía, puede influir a que yo me desplace de un sitio a otro. Muy bien, gracias por eso, Noel. Entonces vamos a continuar acá. Tenemos ahora la historia del turismo. Dentro de la historia del turismo, nos vamos a remontar a las primeras manifestaciones que la podemos evidenciar según los textos que para muchos o gran parte de la humanidad son sagrados, que en este caso son la literatura de la Biblia. Resulta que en la Biblia aparecen 17 veces referencias de viajes, ¿no? Estamos hablando desde los viajes que hizo Moisés. Estamos hablando de varios viajes que incluso ese movimiento que hizo Jesús, esos 40 días que se fue, las peregrinaciones a los templos, los viajes que hizo María y José escapando de Belén. Viene toda la cantidad de desplazamientos geográficos y los factores que se cumplen relacionados a la vida. Pero adicionalmente a esta literatura, en la antigua literatura también lo conseguimos en el caso de la literatura como lo que es la Eneida, la Odisea y la Ilíada. Fíjense, la Ilíada es una literatura que se calcula en 800 años antes de Cristo. Bien, después tenemos en el siglo igualmente octavo la Odisea y estamos hablando de literatura más antigua que la era cristiana, ¿no? Y ya desde allí se veía claramente en la literatura clásica reflejado lo que son los viajes por desplazamiento, ¿ok? Lo que es el turismo basado en esa referencia de desplazamiento geográfico. Los Juegos Olímpicos griegos también generaban una gran movilización de personas para ir a acompañar a estos atletas
y esto viene ocurriendo desde el año 776 a.C. 776 a.C. y esos juegos se dieron cada 4 años hasta el 394 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 600 años de tradición relacionada a los Juegos Olímpicos. Miren, los Juegos Olímpicos eran tan sagrados que así hubieran países en guerra, ellos hacían stop para la celebración de estos Juegos bajo esas premisas, ¿no? Y eso ha estado acompañándonos y todavía celebramos los Juegos Olímpicos. Ahora tenemos los Juegos Olímpicos invernales. Esas son cosas que nos siguen acompañando hasta la fecha. También tenemos las cruzadas. Las cruzadas son ese deseo de conquista en la Edad Media que también la hegemonía del poder, las invasiones que hablábamos como factores de lo que era este movimiento. Y fíjense que estas cruzadas que comienzan en el 1095 y duran como hasta 1290 y algo. Ya, igual volvemos a tener 200 años donde ejércitos se venían desde Europa supuestamente a recuperar las tierras santas que estaban en manos de los musulmanes, y todo el desplazamiento no solamente de ejércitos, sino la gente que acompaña al ejército, las ciudades y las villas que ellos iban fundando para poder mantener bajo control todo eso. Eso es parte de nuestra historia del turismo también. ¿Ok? Y antiguo. Otro, la peregrinación de Santiago de Compostela, uno que todavía hoy día se sigue hablando muchísimo, uno de los orígenes de viaje. Es una de las rutas cristianas que se da desde Francia hasta la zona de Santiago, por allá al norte de España, si no me equivoco, y estamos hablando de recorridos que van casi 800 kilómetros, ¿no? De Francia hasta allá, y que duran de 30 a 35 días. Y la gente, basada en sus creencias, con los peregrinajes que hablábamos hace rato, siguen recorriendo estas largas distancias, ¿no? Cosas curiosas, por ejemplo, en lo que es la peregrinación en Santiago de Compostela, es que una persona, para poder ser acreditada que hizo la peregrinación, tiene que haber recorrido por lo menos 100 kilómetros. Bien, y en el caso de que si lo hacen en bicicleta, tienen que haber recorrido 200 kilómetros. Bien, la cantidad de servicios de alimentación, hidratación, dormir, todo lo que necesita esa gente a lo largo de ese camino. Su propósito es cumplir con algo religioso, pero también van haciendo pues un acercamiento con los habitantes, con su cultura, con todo ello. Bien, tenemos por otro lado algo que también los que han leído un poquito la historia universal deben haberse encontrado y topado en algún momento con lo que se conoce con la ruta de la seda, ¿no? A grandes exploradores como Marco Polo están muy asociados a esta ruta, y era una ruta que iba desde China hasta Roma y llegaba a estas grandes poblaciones, Constantinopla, y que abarcaba entre 6.000 y 9.000 kilómetros. Bien, y estamos hablando que durante 17 siglos esta ruta que comenzaba en China y finalizaba en toda esta cantidad de ciudades y naciones que durante 17.700 años ha funcionado. ¿Y por qué comenzaba en China? Porque allá se producía el gusano de seda, y en aquella época la seda era un bien súper valioso. Les voy a recordar algo. Antiguamente habían cosas que eran más valiosas que el oro. Por ejemplo, la sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Bien? Y uno de los bienes más preciados que habían en la antigüedad, que eran y deben si tenían el color rojo o azul. Uf, era extremadamente costoso. Entonces, en la antigüedad, ese bien, esa tela, que era tan costosa para que solamente era utilizada por los cortesanos, los lores, los reyes, activó una de las movilizaciones humanas más importantes. Esa expansión del comercio, esa expansión del intercambio de bienes, de recursos. ¿Se cumple o no se cumple hoy en día?
Nada más vean el canal de Panamá, el canal de Suez, todo eso son rutas comerciales que todavía hoy están activas. Ya no será seda, ahora será petróleo, ahora son contenedores, ahora es China que nos sigue siendo punto vital del comercio internacional. Por eso le decimos, más de 17 años ya no se llamará la ruta de la seda, pero todavía seguimos teniendo algún tipo de relación con ella. Bien, las rutas comerciales. Ahora bien, ¿qué pasa? A pesar de que hay evidencia de que los carruajes, los primeros carruajes, existían 2000, 3000 años antes de Cristo por allá en Mesopotamia y en Asia Central, resulta que en el siglo XVI, por allá en 1500, ¿ok? Comenzaron a aparecer estas tecnologías, ¿no? Porque antes de eso la gente se movilizaba más que todo, era a caballo o a pie. Había que tener ciertos recursos para poder construir una rueda de rueda maciza y después se fueron trasladando la tecnología a lo que es la rueda de radio, como la vemos nosotros hoy en día y sobre todo en esta fotografía, pero al principio eran ruedas macizas de madera. Pero la tecnología no había avanzado en un punto, porque no era el descubrimiento de la rueda la que impulsó los carruajes, sino el de caminos. Y ahí es donde recordemos cómo los romanos, ¿ven? Ellos, uno de sus grandes avances fue justamente la tecnología utilizada para la construcción de caminos. Y esta construcción de caminos hizo que fuera mucho más propicio para el uso de esta tecnología que hoy en día llamamos carruaje. Pero es en el siglo XVI cuando los aristócratas, los reyes que ya no querían ir bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la inclemencia climática, utilizando su poder, pues mandaron a construir esos primeros carruajes, esas primeras carrozas, esos primeros coches, que al inicio estaban de uso casi exclusivo de las cortes, de la élite, de los reyes, ¿no? Ahora bien, con el paso del tiempo, no mucho tiempo después, 100 años, en 1610, bien, porque el primer carruaje ya propiamente dicho, si no me equivoco, está en 1535, es cuando se construyen los primeros carruajes o las primeras patentes, por decirlo de alguna manera. Pero en el 2000, en 1610, entre la ruta de Edimburgo y Leeds, en Inglaterra, que se establece el primer servicio de diligencia, o sea, toman un carruaje, toman un coche que era para las élites, lo modifican, simplifican, quitan muchos lujos, ponen más la parte de comodidad para llevar más personas y aparecen estos primeros carruajes. Estos son los antecesores de Expreso Los Llanos, Expreso San Cristóbal, Expreso Occidente, bien, por allá en 1610 cuando se dan este tipo de servicio y indiscutiblemente esto se llama Stagecoach. Stagecoach, sí. Se llamaron en su primer momento y que tú tenías que dar un dinero para poder recibir estos servicios. Permíteme, por acá me está llegando un mensaje de una vez. Ok, bien, continuamos acá. Después, por aquí se me metió una animación que no me gusta. En 1825 aparece el primer servicio de ferrocarriles, una línea de ferrocarriles. Ya 1825, mire, venimos de la diligencia, ocurre lo de el descubrimiento del vapor, la revolución industrial, el vapor, las máquinas hechas de vapor comienzan a generar mejor eh, fuerza, a pesar que hoy en día seguimos hablando de caballos de fuerza, eh, el vapor lo sustituye, aparece en el primera línea ferroviaria, la de Staunton Darlington en 1825, bien, y eso indiscutiblemente, aunque los primeros ferrocarriles comenzaron fue para la parte industrial, porque no fueron creados para el público. Eso viene más adelante.
Los primeros ferrocarriles eran para las industrias traer materia prima de un lugar a otro, ¿bien? Y llevarlas de donde se sacaba la materia prima a los lugares de industrialización. Siguiendo acá, aparece poquito después, ¿bien? Estamos hablando los barcos transatlánticos, comienzan los servicios y ¿por qué poquito después? En 1825 aparecen las líneas ferroviarias, les toma aproximadamente más de 10 años el trasladar esto, la parte del vapor a los barcos y ocurre en 1837 aparece el Gran Western, el SS Gran Western o la Gran Oeste, que fue el primer barco construido para hacer el recorrido transatlántico entre Inglaterra y Nueva York y duraba aproximadamente 15 días. ¿Bien? Antes de eso ya existían los barcos porque si no, no se hubiera hecho el redescubrimiento de América, pero no eran barcos diseñados para un cruce transatlántico, transoceánico. ¿Ok? Este es el primer barco diseñado para llevar pasajeros. Esto se logró de que ese recorrido que en otros barcos de vela les costaba hasta 3 meses hacer el recorrido entre España y América, estos barcos lo empezaron a hacer en 15 días. ¿Bien? ¿Por qué? Porque adicionalmente a las velas traían motores de vapor, unas astas que lo iban moviendo. Pero en 1843 la tecnología de los barcos, también de los navieros, avanza y aparece el primer transatlántico con casco de hierro y propulsado por una hélice. Ese es el Gran Britain, que todavía está en exhibición allá en Inglaterra y donde la gente que va a conocer este museo naval ven incluso el barco desde abajo porque lo tienen en un sitio especial donde el barco está elevado y la gente lo puede ver por abajo y puede ver la hélice, algo que para nosotros es común, que se sigue utilizando hoy en día, pero para aquella época, para ese año fue una gran innovación, fue algo que impulsó de que muchísimas más personas lograran recorrer distancias más largas de manera más segura, de manera más cómoda, de manera más eficiente y más económica. No era lo mismo lo que tú tenías que invertir en un barco 3 meses de comida, de hospedaje, ahora invertirlo en una navegación que se reducía a 15 días. Y aquí seguimos viendo cómo la historia va avanzando. Y todo esto, sobre todo, concentrado en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX hay otro fenómeno que está asociado a la parte aristócrata, a todas estas personas que tenían el capital para movilizarse, para conocer nuevas culturas, por curiosidad de ir a aquellas tierras lejanas, y eran los aristócratas o hijos de aristócratas, ¿no? Uno de los más famosos de nosotros tenemos es Humboldt, era un explorador que vino, botánico, científico, pero él venía de cuna, venía de gente que lo estaba financiando. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque esta gente cuando llegaba a Inglaterra, iban y llevaban su descubrimiento a estas sociedades de exploradores, estas sociedades científicas. Y ellos pues compartían con otros exploradores o con otros ricachones, que eran los mecenas los que le daban el dinero, todo lo que encontraban. Ahora bien, en el siglo XIX se dieron cuenta que el populi, la gente a pie o los que no eran aristócratas, tenían también el interés de conocer esos descubrimientos y comenzaron a establecer los primeros horarios y los precios para entrar a ver esas curiosidades que traían estos exploradores. Y es el comienza la era de los museos y los monumentos históricos y patrimoniales. ¿Bien? Todo esto estamos hablando allá todavía en Inglaterra, cerca de toda esta actividad de exploradores, de científicos, de personas que viajaban más por la curiosidad, más por el descubrimiento, siguiendo esos pasos de esos exploradores con Marco Polo y toda esta gente. Muy bien. En, en el siglo XIX aparece este señor, Thomas Cook. ¿Quién era Thomas Cook? Thomas Cook era un pastor cristiano,
y él, en una ocasión, como pastor, ellos tenían dentro de la élite, de la familia ricachona, la aristocracia, había un problema de chupita. Tenían un alto nivel de alcoholismo dentro de la familia aristócratas y todo esto. ¿Bien? Y este señor con su principio cristiano decidió hacer un primer gran congreso antialcoholismo para difundir, para fomentar de que el alcohol era la vía del diablo y que lo alejaba uno del bien, y bueno, con todas las bases válidas del cristianismo, todo lo que él pensaba. Pero fíjense que él enfrentó varios retos. Primero, de que estamos, ya van a ver en la época que estamos hablando de este señor, estamos en el siglo XIX. No había celulares, no habían teléfonos, los telégrafos de vaina, los sistemas ferroviarios estaban apenas en su apogeo, estaban saliendo los primeros transatlánticos. Bien, muy bien, vamos a ver si entiendo la llamada. Muy bien, vuelvo y les comento. Si se cae la señal, yo rápidamente levanto otro porque ya no sabía que Google Meet nos habían puesto ahora limitación de tiempo. Pero bueno, no hay problema. Entonces, Thomas Cook, este personaje que su intención original era simplemente crear un congreso, aglomerar gente de poder, de influencia en un sitio durante un tiempo determinado, y era un reto, no habían aviones, no habían autopistas, no habían carreteras, la gente iba o a caballo, en carroza, en diligencia, ¿ok? Entonces, este señor, justamente, ¿qué hizo? En 1841, fíjese, todavía no había salido el segundo transatlántico con, con casco de hierro. Apenas estábamos hablando unos 15 años después, 16 años después de las vías ferroviarias. Y este señor en esa época movilizó a 570 personas hasta Leicester, el 5 de julio de 1841. ¿Ok? Ojo, un sistema de posadas y hoteles como lo tenemos hoy en día no existía en esa época, y menos en Leicester. No había sistema de transporte público. Entonces, ¿cómo hizo este señor para lograr esa proeza y reunir 570 personas? Si ustedes ven hoy en día los eventos de congreso y seminario, y si llegan 200 personas, uno lo celebra por todo lo alto. 300 es un exitazo. 1841, 570 personas para comunicarnos, informarles, ya, toda los detalles logísticos que este señor, que tenía toda una mente organizativa, logró superar. Por eso este señor es considerado el padre del turismo moderno, el turismo organizado, porque se basó en el talento que tenía él para organizar, para planificar, para coordinar, para supervisar, para corregir. O sea, él era un administrador muy, muy, muy eficiente. En 1851, y empiezan a ver 10 años después de que este señor hace esta proeza, funda la primera agencia de viaje a nivel mundial, Cole and Son and Layton. Bien, y compañía, a decirlo en español, para no ofender a Morgan si anda por ahí y no pronuncie mal las cuestiones. Entonces, 10 años después de esta proeza, este señor decide fundar la primera agencia de viaje a nivel mundial. No existían antes de eso. ¿Ok? Gracias, amor. ¿Ok? En 1851, ¿por qué 1851 es que el señor? No, es que en 1851 aparecieron las grandes exposiciones mundiales en Londres y en París. Primero era Londres, y él vio una oportunidad allí y se lanzó con todo.
crea su agencia de viaje y si él había movilizado 570 personas 10 años antes, fíjese la cantidad que movilizó. 165.000 personas movilizó este señor entre 1851 y 1855 con su agencia de viaje. Póngale, póngale, que se haya ganado $1 por persona para aquella época. $1 serían 165.000 de los actuales. Y eso no fue así. Entonces, por eso este señor, utilizando un talento, utilizando algo que era propio de él, utilizando ese verbo que tenía, ese conocimiento que tenía de la psicología temprana humana, porque era cristiano y en el cristianismo hay mucha psicología base, logró organizar y lanzarse por allí, ¿no? 165.000 personas. Imagínense en eso. ¿Bien? Ahora, en 1865, 10 años después, él comienza a llevar personas desde Europa a América, a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ir a ver, quizás con ese fundamento del morbo, de ir a ver dónde habían ocurrido las batallas de secesión, donde habían ocurrido toda la guerra que estaba dándose allá, lo terrible que fue esa guerra que separó a Estados Unidos, y él llevaba a gente a conocer los campos. Y llevaba y contrataba a gente en Estados Unidos para que le fueran y le llegaran y le echaran el cuento de cómo fue la batalla y quiénes murieron y cómo fueron los héroes y cómo todo fueron. Contrató a los primeros guías locales para ir a echarle el cuento de cómo habían ocurrido las batallas que unos años antes habían ocurrido en esos escenarios. Bien, en 1872, este señor, o sea, 31 años después de haber hecho la primera proeza de reunir a 570 personas en Leicester, logró organizar el primer viaje alrededor del mundo que duraba 222 días, con todo incluido. Hospedaje, los pasajes, los guías, la protección, la comida, algo. A ver, por acá tengo otra persona. Ok, bienvenida Andrea. Con lo que están ingresando, tengo temporal este tiempo. Si se cierra la sesión, abro otra, lo paso, lo comparto y nos volvemos a encontrar acá. Ok, porque ahora es temporal las llamadas de Google Meet. Ok, entonces hablando de Thomas Cook, vea, un solo ser humano, ¿no? Todo lo que empezó a lograr. Ahora, obvio, detrás de Thomas Cook había toda una cantidad de equipos de trabajo que estaban acompañándolo y que durante 30 años, imagine todo lo que logró. Ahora vean algo, cuando este señor muere en 1892, ya 41 años después de que hizo aquella gran proeza en Leicester, dejó más de 500 agencias de viaje a nivel mundial. O sea, la empresa Cook e hijo y compañía pasó en 40 años de ser un predicador cristiano a ser un empresario altamente exitoso a nivel mundial. Un solo ser humano. Basado en su propio talento, el cómo logró desarrollar una de las actividades y organizar una de las actividades donde hoy actualmente hay países que viven netamente de la actividad turística y del legado que este señor nos dejó a todos nosotros. Y es muy probable, como hace rato le refería, que algunos factores que juegan todavía para que se genere el desplazamiento geográfico, que es el elemento fundamental de la actividad turística, de que todo lo que estamos acá en algún momento en nuestro pasado hayamos utilizado algo del legado que nos dejó Thomas Cook a nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cómo así, don Jimmy? Fíjese. Este señor fue el primero en imprimir el primer itinerario de Leicester. Mire, usted él trazó por donde iba la línea ferroviaria. Un itinerario es una representación gráfica del desplazamiento geográfico y de puntos de interés. El trazo, esta línea va desde acá y llega hasta Leicester, y entonces el tren aproximadamente va a pasar por este pueblo a tal hora, entonces espere usted allá.
y después vamos a recorrer este pueblo, este pueblo, este pueblo, después hasta llegar a Leicester, después nos devolvemos. Ese fue el primer itinerario y él lo creó para aquel primer viaje, aquel congreso antialcoholismo. Para saber quién subía, antes de eso, él mandó a arreglar vagones del tren para poder llevar gente, porque antes de eso los trenes eran exclusivos para carga de materia prima. Entonces mandó a modificar algunos vagones para poder ingresar gente que se montara y poder llegar a Leicester a tiempo. Para ello, él necesitaba saber quién había comprado el derecho de subir al tren. Emitió los primeros boletos de ferrocarril. Y todavía hoy necesitamos comprar tiquetes o boletos para montarnos y disfrutar de los transportes. ¿Ve? Antes la diligencia era yo llegaba, yo pagaba el dinero y me dejaba montar. No, acá era una compra anticipada porque él necesitaba recoger el dinero antes para poder disponer. Y él es el que crea los primeros boletos. Creo que todos los que estamos presentes en algún momento lo hemos utilizado. Este señor es el que empieza a organizar las primeras excursiones con guías, con personas vaquianas, con personas que supieran cómo llevarme, a qué hora llevarme, cómo es el cuento de que me tenían que echar. En estas viajes que él hacía desde Inglaterra a América, comenzaron a darse esas primeras excursiones con guía. Él introduce ese concepto que hoy en día todavía lo utilizamos, que se llama el todo incluido. O sea, yo pago un precio y por eso me van a dar el transporte, el hospedaje, la guiatura, el alojamiento, la alimentación, todo. Por eso se llama todo incluido. Y este señor empezó a emitir ese tipo de servicio. Creó el concepto que hoy todavía es válido. Este señor, como estamos hablando de una época donde pues eran los riesgos muy altos, él diseñó un sistema de manera de recibir el dinero. Yo te entregaba a ti un comprobante que el dinero lo tenía yo para cuando tú llegaras a Leicester viajaras tranquilo sin dinero porque ya iba a estar y crea los primeros cheques de viajero. Empieza a hablar, mira, cuando llegue una persona, aquí te va a traer esto y va a tener esta firma y va a tener estos sellos y entonces ese es dinero. Cuando tú me devuelvas eso a mí, yo te entrego a ti dinero en efectivo. Él crea ese sistema, empiezas a crear ese sistema, no solamente para los Leicester, sino para las ferias mundiales, para los recorridos entre Inglaterra y Estados Unidos para que no le fueran a robar el dinero. Entonces llegaba y él mandaba un telegrama, sí, yo tengo acá el equivalente de tanta onza de oro y cuando llegaban allá se los cambiaban porque las libras esterlinas no eran aceptadas en Nueva York y en Nueva York los dólares no eran. Entonces él empezó a crear unos sistemas y uno de esos sistemas son los cheques de viajeros que todavía hoy se utiliza. Otro de los de la historia del turismo es que él también introduce ese concepto, rompe con eso de que el mundo era infinito y que no se podía conocer y empieza a hablar sobre que conoce el mundo, está a tu alcance. Conmigo está a tu alcance. Si tienes la capacidad de pagarme, yo te llevo donde tú quieras. Recuerda que fue el primero que organizó y ejecutó con éxito la vuelta al mundo en 222 días. La cantidad de contactos, la cantidad de gente, la cantidad de hilos que este señor tenía que hilar, esa red de servicios que tuvo que haber organizado extraordinario. Y ojo, nosotros como guías seguimos tejiendo esas redes de servicios, de productos para que las personas los disfruten. Por eso, antes de que se cierre esta sesión, porque me está indicando de que ya se va a acabar este primer tiempo, ahorita me vuelvo a conectar, nos hace reflexionar de que como guías todavía tenemos esa capacidad, ¿bien? Esa capacidad de tejer, de utilizar nuestro ingenio, de utilizar nuestra creatividad para poder brindar servicios para que la persona así llegue al aeropuerto de Santo Domingo, ya saber quién lo va a transportar desde el aeropuerto de Santo Domingo a la posada, a qué hora va a ir el guía a buscarlo, a disfrutar los servicios de Bare Bare, a qué hora lo va a llevar a la Castellana, a la estancia, a Bare Bare, a Entre Valles. Todo eso lo debe conocer un guía. En esencia, el guía no es solamente echar el cuento e informar, acompañar, orientar y dirigir. También debes tener conciencia de lo que es su rol como eje articulador y agente transformador de los destinos turísticos.
El miércoles pasado les comentaba de que teníamos que ver y valorar lo que es esa formación que ustedes están empezando, esta profesión. Ya hemos visto cuál ha sido el origen del turismo. Turismo, la palabra etimológicamente significa movimiento, movimiento circular, voy y vengo en lo que son el significado. De que tomamos como elemento fundamental para que la actividad de ese fenómeno turismo se dé es el desplazamiento geográfico. Vimos muchos factores que están implícitos para que alguna persona se mueva, desde condiciones geográficas, el ser nómada, las invasiones, la hegemonía del poder, la curiosidad, el querer conocer, la religión. Después vimos cómo desde tiempos ancestrales ha habido manifestaciones y testimonios de que la gente va de un lugar a otro por muchos factores, como en la Biblia, la literatura clásica, el cómo elementos que fueron surgiendo, como las diligencias, los carruajes, los barcos, todo eso fue sumándose a lo largo de la historia de la humanidad, de las cruzadas, de todo ello para que en el siglo XIX, en esos 100 años históricos de descubrimiento y de aplicación de tecnología, lo que se conoció, perdón, como la revolución industrial catapultara el fenómeno turístico como lo conocemos hoy en día. Ahora vamos a esta tercera fase de esta concienciatorio, la evolución. Sabemos que en 1892 partió el estimado Thomas Cobb. Bien, después de 51 años de trabajo, de organizativo, que creó todo un imperio basado de esta actividad. Fíjense que hoy día todavía existen las agencias de viajes Thomas Cook. Todavía en Inglaterra, en Reino Unido, hay calles que llevan el nombre de este personaje porque fue una persona, el poder de uno, con su talento y con atreverse a hacer cosas que para ese momento no existían, innovó, creó, creyó en él para poder crear con base a su talento y estableció lo que son las bases fundamentales de la actividad turística a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo es esta evolución del turismo moderno? Vamos a ver. Perdón, se retrocedió. Ok. Comienza con un nombre, un concepto y un producto. Vamos a ver esto por periodo. 1900-1914. Resulta que en esos años ocurrieron muchas otras cosas, pero este personaje, Henry Ford, y su concepto de la producción en cadena generó un producto, el modelo T. ¿Y qué tan importante es este producto? Resulta que este señor logró que a través de esta producción en masa, abaratar el costo de los vehículos y llevar que este modelo costara solo $10 de la época. Y eso, a diferencia de los vehículos que existían, porque habían vehículos que ya existían, pero de modelos muchísimo más costosos porque eran construidos a nivel artesanal, o sea, vehículo por vehículo, y muchas personas estaban involucradas en la construcción de un vehículo. Henry Ford volteó la cuestión, hizo que muchos vehículos salieran de fábrica gracias a pocas personas, y eso abarató los costos. Entonces, al tener un vehículo mucho más accesible a las personas comunes, muchas más personas lograron a desplazarse ya por cuestión de placer, de recreación, a sitios más lejanos. ¿Bien? Móntense allí y vámonos porque vamos para la playa. Empezaron esos primeros. Y ese concepto lo logramos gracias al trabajo, al concepto de Henry Ford. Ahora, 1914-1918, a nivel mundial, tuvimos la Primera Guerra Mundial. Y como esto cómo impactó la actividad turística, en un primer lugar, en los países conflictivos hubo desplazamientos geográficos, invasiones, hegemonía de poder, recuerden todo esto, ¿no? La cuestión de buscar recursos, condiciones mejores, hubo desplazamientos, gente que huyó
de los países en conflicto hacia otros países neutrales o que no estaban en conflicto. Eso ya generó un desplazamiento, se cumplió la parte del turismo. No volvieron quizás muchos de ellos, otros sí volvieron. Pero hay algo. Resulta que la necesidad de superar al ejército contrario hizo que la tecnología ay, se me fue el término, la tecnología de la guerra avanzara y mejorara el transporte tanto aéreo, marítimo y terrestre. Y esa tecnología que en un primer lugar se diseñó para la guerra, cuando terminó la guerra, pues se puso al servicio de, gracias, bélica. Muy amable, don Germán, tecnología bélica. Exacto. Esa tecnología bélica después se puso al servicio de la parte civil. ¿Y eso que inició? Que ya después de solamente 4 años los vehículos, estos modelos T ya no eran para 4 personas, sino ya podían llevar mucho más vehículos porque lo habían mejorado en la guerra, era mayor rendimiento. Comenzó y se dio el turismo de masas. Muchísima gente desplazándose fines de semana, vacaciones, con el simple hecho de recreación, de ocio, de usar su tiempo libre. ¿Bien? Y fue el primer gran boom. Tan boom fue que a nivel mundial tocó organizar, así como lo había hecho en 1841 Thomas Cole, empezaron los países a organizarse y surge la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo en La Haya, en Holanda, para poder poner orden a toda esta actividad que estaba empezando a tener un gran impacto económico en muchos países. Ahora bien, en 1929 ocurre un descalabro económico en Estados Unidos que impacta Inglaterra y que impacta también Alemania, que está bajo, pues, de haber perdido la Primera Guerra Mundial, y todo eso cae como un efecto dominó, ¿no? Los aliados. Una crisis económica que impactó muchísimo y indiscutiblemente restringió el uso de estas monedas, la aceptación de estas monedas al momento del desplazamiento y por consiguiente, pues también el turismo fue afectado durante esta época, estos 4 años que se llamó la Gran Depresión norteamericana, pero que no solamente fue Norteamérica, sino que afectó a otros países que dependían de la economía y que sobre todo aceptaban la moneda. Devaluó la moneda el dólar, devaluó la libra y devaluó el marco y ahí empezó una etapa de estancamiento para la actividad turística. Pero, ¿qué pasaba con los países que no dependían del dólar o que no dependían de la libra de marco? ¿Sí? Esos países no les afectó la Gran Depresión. Entonces, esos países aprovecharon y las personas que ya no podían ir a esos países comenzaron a ir a otro destino, escogieron otros destinos. Y en ese movimiento, uno de esos grandes destinos que se apuntaló fue Roma, fue Italia, que empezó a recibir esta cantidad de gente que ya no iba a Inglaterra, que ya no iba a Alemania, sino iba a Roma. A ver todo eso, los vestigios del Imperio Romano y todo lo que había y bien. Pero en esa época, 1936, 1939, o sea, esto pasa después de la depresión, ¿no? 1934 hasta el 39, eso estaba bello. Los países se estaban levantando y la economía, pero en 1936, 1939, ese fulanito que están viendo ahí en ese círculo de bigote chistoso, diría un amigo, un artista austriaco con bigote chistoso ahí, ese señor, pues con sus ideas, con sus creencias, generó un segundo acontecimiento de impacto mundial como fue la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad, más de 60 millones de personas murieron a consecuencia de las ideas y las creencias de este señor chiquitico, ¿no? Para que vean cómo el poder de uno, como Thomas Cook, en el siglo XIX logró
generar toda una actividad económica de impacto mundial, pero también las ideas, las creencias de otro ser humano lograron generar una devastación y una mortandad como la humanidad hasta ese momento no había conocido. Entonces, al igual que en la Primera Guerra Mundial, los avances tecnológicos, la tecnología bélgica se puso a disposición de ganar la guerra. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues pasó a manos civiles y volvió a ver ocurrir un gran boom en este sentido. En 1949 se restituye en Londres lo que había estado en Holanda, en La Haya, que era la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, pero se traslada a Londres para empezar a impulsar la recuperación económica basada en todas estas personas que comenzaron a desplazarse de un lugar a otro. Bien, en 1947 comienza algo que hoy en día todavía es algo fundamental. De hecho, están viendo las estadísticas reales de las tendencias de turismo que han sido proyectadas por la Organización Mundial del Turismo. ¿Ok? Y esto está diseñado para poder establecer tendencias hasta el 2030. Está calculado de 1950 hasta 2030. Y en 1947 se comenzaron a llevar las primeras estadísticas de saber cuántas personas, de dónde venían, qué hacían, qué deseaban, qué querían, qué los motivaba, qué preferían, qué los inquietaba, qué esperaban. Bien, esas estadísticas le ayudan a uno a tomar decisiones para saber hacia dónde tenemos que construir para poder atender. Y ya vienen desde 1947. Fíjense, estadísticamente se está esperando que desde el 2025 hasta el 2032 haya un incremento anual del 6% en el crecimiento de la actividad turística. ¿Y en qué se traduce eso? 2024, el año 2024, no tenemos las estadísticas de 2025 todavía. En 2024 se movilizaron más de 20 billones de personas por el mundo por cuestiones de turismo. 20 billones de personas son las estadísticas. Y se espera que para el 2030 la movilización sea de 32 billones de movilizaciones por la parte de turismo. La gran pregunta, ¿qué nos toca a nosotros a San Cristóbal de todas esas cantidades de billones? ¿Cómo nos estamos preparando para poder recibir un trocito de esos billones? ¿Ve? Y estas tendencias nos marcan incluso hacia dónde van esos turismos, si van hacia Europa, hacia el Pacífico, América, Oriente. Yo tengo dificultad de ver ahí los colores, después alguien me ayuda para saber porque confundo unos colores allí, no sé diferenciar cuál es África y cuál es América. No me lo digan ahorita, por favor. Pero vean que eso fue parte vital de la evolución del turismo entre 1946 y en los 80. El 2 de enero de 1975, esta Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo evoluciona y se convierte en la Organización Mundial de Turismo, un ente adscrito a las Naciones Unidas, donde con muchísimo más apoyo logran establecer, generar nuevas acciones para impulsar aún más la actividad y lograr posicionarla como lo que hoy día conocemos. Ahora bien, estamos ya hablando de hace 51 años atrás, 51 años. Resulta que a finales de los años 70, la televisión, que había pasado de ser un objeto de lujo, como lo fue en los años 50 y 60, no todo el mundo tenía un televisor, pero ya para los años 70 la gran mayoría de familias de clase media contaban con televisor. Comenzaron a surgir series televisivas que de manera sugestiva fomentaban el turismo. Series como La Isla de la Fantasía, como El Bote del Amor. ¿Por qué esta serie? Porque si ustedes las analizan y las ven hoy en día con ojos de prestadores de servicios turísticos, van a ver que exponen todos los servicios. Recepción, hospedaje, alimentación, mesonero, guía, recreación, esparcimiento, todo incluido allí. En medio, obviamente, de sus dramas y sus tramas y la historia que le contaban a uno.
pero le dejaban a uno esas ganas de que yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero ir, yo quiero montarme en un crucero, y la actividad turística en los años 70, después de 1975, curiosamente después de la Organización Mundial del Turismo, que empezó a financiar la producción de este tipo de series, no me lo crean a mí, la historia habla por sí sola, comienza a haber un repunte muy significativo en lo que se llamó el turismo de masa. Una cantidad enorme de gente viajando por recreación, esparcimiento, ocio y tiempo libre basado en este bombardeo mediático que tenía, y ese fue lo, como dice, los primeros influencers de la conducta humana a nivel masivo y que generó indiscutiblemente un repunte de la actividad turística. Pero a la par de todo esto, también estaban ocurriendo otros hechos, como fue el mejoramiento en los años 70 de lo que fueron los medios de transporte masivo. ¿Se acuerdan de Thomas Cook, la agencia de viaje, la calle en Inglaterra, allá por Leicester? Mire la aerolínea Thomas Cook, que todavía hoy funciona. O sea, vuelvo, reflexión, cómo las ideas de un solo ser en 1841 han sobrevivido casi ya 200 años desde su primer movimiento y hoy en día siguen allí, latentes. También, como les comentaba, la capacidad tanto de distancia, de capacidad de carga, aumentó muchísimo más junto al bombardeo mediático de que ocurriera un incremento en la actividad turística. Pero a principios de los años 80 las personas comienzan a interesarse por un turismo más alternativo. Ajá, no quiero ir a un crucero, no hay isla de la fantasía, ¿qué alternativa tengo? Y comenzaron a surgir lo que hoy día se conoce como el turismo alternativo. Gente que quería ir a conocer la naturaleza, que quería ir a compartir en la naturaleza, que quería tener más contacto con la naturaleza, y surgen los primeros proyectos ecoturísticos. Gente que quería conectarse más con sus raíces ancestrales, con la cultura local, y surge el turismo rural. Gente que quería vivir adrenalina, emociones fuertes, el hacer cosas locas, y surge el turismo de aventura. Todo esto surge a principios de los años 80 como una alternativa a este turismo de masa, que ya la gente simplemente estaba ya, ajá, ya fui a un crucero, regresé y ahora, ¿ok? Y no puedo tener tanto tiempo un crucero, ahora quiero algo de fin de semana, y ahí comenzaron a surgir estas nuevas modalidades. Adicionalmente a eso, también en los años 80, la gran mayoría de ustedes serán de generaciones más actuales, no deben recordar el terror que para nuestra generación fue la capa de ozono, el deterioro de la capa de ozono, ¿sí? El terror, la paranoia colectiva de que nos íbamos a todos a freír en el planeta porque había un hueco en el cielo que no podía ver y que iba a causar cáncer. Y bueno, lo que hoy en día es el calentamiento global, mi generación tuvo esa paranoia. Y eso llevó a que muchos medios de comunicaciones, de que muchos científicos pues hablaran sobre el tema. Y eso hizo que muchas personas, como un denominador, comenzaran a tomar más conciencia y más sensibilización con respecto al cuidar el planeta. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque resulta que a principios de los años 80 ocurre la Declaración de Manila, y es donde se reconoció que la actividad turística no solamente era una actividad económica, sino que también generaba un vehículo hacia la espiritualidad, hacia el desarrollo humano. Y hay un informe de la doctora Buckland, Brundtland, que es el famoso informe Brundtland, que puso las bases para la idea, para el concepto del turismo sostenible o el desarrollo sostenible. Lo vimos el miércoles pasado cuando hablaron de ello en la clase. Bien, donde tenemos que apuntalar indiscutiblemente un crecimiento económico, pero también haber un
un control demográfico, de no sobrepasar las situaciones, de cuidar las especies autóctonas que están en las especies residentes de un lugar, del poder utilizar de manera más eficiente los recursos del lugar, el no poner en peligro los recursos del lugar, el cuidar el planeta y los lugares. Eso es el turismo sostenible que está basado en 1987 cuando surgió este informe, todo en los años 80. Bien, se estaba acabando la Guerra Fría, la paranoia de que el mundo se iba a explotar en bombas atómicas, de que los rusos y los estadounidenses no iban a volar y no iban a borrar del planeta. Todo eso ocurría en los años 80. Ahora, 1990-2000 comienzan a ver, al igual que en el siglo XIX, la aparición de ciertos fenómenos que aceleraron el turismo. Y ahorita está pasando y estamos viviendo ese mismo fenómeno de los años 90 para acá. En primer lugar, en los años 90 ocurre lo que en 92 ocurre lo que se llamó la Cumbre de Río, la Agenda Local número 21, o sea, llegar al siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos esperar y ser simples espectadores. ¿Qué vamos a hacer para lograr sobrevivir al siglo XXI? De eso se trataba la Agenda 21. Y lo que salió del reporte de Rowland hace un gran llamado: tenemos que generar desarrollo sostenible porque si no, nos vamos a quedar sin recursos. Al mismo tiempo, en 1995 aproximadamente, aparece el fenómeno que hizo el antes y el después, la aparición del Internet. Aunque eso se venía gestando desde los años 70 y se había colado en los años 80, fue en el 95 cuando esto llegó a ser, como dice, de poder público, de que todo el mundo podía conectarse al Internet. Y eso cambió todo. Ya ese poder que tenía la agencia de viaje de controlar qué, hacia dónde quiero llevar a la gente, qué voy a promocionar, eso se acabó porque la información se globalizó. De hecho, esta época se llama la época de la globalización y de la tecnología. Muchísima información en la mano de todo el mundo. Y empezaron a ocurrir también un fenómeno a nivel de los seres humanos que se llamó la creación de los nichos. Había ya personas que querían cosas muy especializadas, muy específicas para sus experiencias. Y empezaron a ocurrir las primeras ideas de los viajes experienciales. No solamente ir a tomar fotos y ver, yo quiero experimentar, quiero practicar la cultura, la comida, la gastronomía, la espiritualidad. Yo quiero sentirme parte porque habíamos perdido ese sentido de pertenencia a nivel psicológico. Entonces, el acceso global a la información a nivel mundial y por otro lado, esa necesidad de querer cosas más específicas porque mientras más sabía de que habían ofertas, yo quería eso. Y vuelven a cumplirse esos factores del origen del turismo. Muy bien. Ya estamos finalizando en lo que es esta evolución. En los años 90, 2000, también ocurre, creo que aquí está mal la fecha, es 2010, es la fecha que debería aquí. Ocurre un auge en lo que se llaman que las aerolíneas por competencias comenzaron a bajar los costos de viajar a nivel aéreo. Esto sobre todo tuvo mucho que ver Richard Branson de Virgin, de la compañía Virgin, del Virgin Group, que él fue el que empezó a introducir el concepto de bajar los costos, de que el volar ya no era un lujo, que el volar tenía que estar al acceso de todo, de poner más la clase turista para todo el mundo. Y esto indiscutiblemente pues generó un repunte nuevamente a principios del siglo XXI para que las personas lograran llegar más lejos en menos tiempo y más barato. Indiscutiblemente el 2001 marcó un antes y un después en este gran boom que estaba ocurriendo con los vuelos, de que más gente podía volar, igual que lo que pasó en el modelo T estaba pasando con los vuelos. Ya no era inaccesible volar, pero remodificó todo los acontecimientos del 2001, el 11 de septiembre del 2001, con el bombardeo de las Torres Gemelas en Nueva York. Y principios de ese año, las nuevas generaciones
después de la X, estaban más que quiero vivir, ya no quiero ver, quiero vivir, quiero experimentar, quiero llegar. Comenzó todo un repunte de ese fenómeno llamado los mochileros, los viajeros, que agarraban y ya el mundo era chiquito para ellos, ya no existía ese concepto de que el mundo es demasiado grande, ¿no? Yo agarro con $50 y me voy en autoestop y llego a Europa. ¿Ven? Ya estaban cambiando muchos conceptos. Recuerden que ya estamos hablando de una generación que creció con el acceso a la información global, al acceso a muchas opciones, al acceso a mucho conocimiento. Bien, después aparece 2010, 2020. Sí, voy a corregir la anterior porque era 2000, 2010. En el 2010, 2020, esos 10 años marcaron también un gran fenómeno. Ya existía el Internet en el 2090 y 2005, si no me equivoco, 2007 ocurren las primeras apariciones en las redes sociales, pero aparecen las redes sociales. Como ya había mucha gente que manejaba las páginas web y ya eso era accesible, comenzaron las agencias de viajes a aparecer plataformas digitales que hacían lo que antes hacían las agencias de viajes, como el sistema de reservar, reserva tú mismo donde te quieres quedar, reserva, pide un Uber, ahora con seguridad, transformaron el alojamiento y el transporte en las plataformas digitales. El efecto Instagram, que ya era, no, primero fue el efecto Face y después primero fueron otros efectos antes de llegar al Instagram, pero el efecto Instagram, el poder mirar, enviar imágenes fue brutalmente poderoso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona por imágenes y fue altamente determinante para que ocurriera un fenómeno que se llama el overtourism o el sobreturismo. ¿Qué significa eso? Que empezó a llegar demasiada gente más que la capacidad de carga física que las comunidades receptores soportaban a los sitios debido a que yo quiero venir a tomar una foto acá porque aquí tuvo una influencia que se tomó esta foto. Entonces el efecto Instagram, el manejar imágenes para promocionar experiencias, hizo ese gran boom y como no estaban organizados, como no estaban preparados las comunidades, pues recibieron esas avalanchas de personas que muchos de ellos no venían ya ni por agencia de viajes, las comunidades no tenían a quién reclamarle, porque era gente que llegaba, porque había visto la localidad en y bueno. Y también en este decanato ocurre la aparición del Objetivo de Desarrollo Sostenible que ya se habían dictado en el 87, que se habían digerido en los 90 y hasta el 2010. En este decanato 2010-2020 es que se toma realmente conciencia de acción sobre el desarrollo sostenible hasta el 2030. Y se colocan los 17, si no me equivoco, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que se han colocado por las Naciones Unidas para que los países lo sigan para poder garantizar que vamos a pasar del 2030 para allá. Pero bueno, hay que tener fe, hay que tener esperanza. Muy bien. Y ya llegando al llegadero, fíjense, esto ha venido cambiando. Al principio eran 100 años, siglos, después se volvieron 100 años, pasamos el siglo XIX, comenzaron a haber cambios vertiginosos cada 10, 20 años, llegamos hasta antes del 2020 y seguía manteniéndose esa tendencia que cada 10 años iban como evolucionando las cosas, pero el 2020 lo cambia todo. Esta etapa se llama la etapa de resiliencia y regeneración. Lo cambió todo y ya no son 10 años, no son 5 años, en solo 3 años. Nosotros tuvimos una gran paréntesis. El COVID-19 hizo que todo el mundo se detuviera. Pero en esa detección, en esa llamada de conciencia, en esas pérdidas que hubo, comenzaron a surgir nuevas motivaciones, nuevos gustos, nuevas preferencias, nuevas inquietudes, nuevas expectativas que han marcado, una vez que levantaron la restricción social, pudimos ver estos grandes fenómenos, ¿no? Que ya la gente empezó a valorar un poquito más aquello que antes destruía. Nuestro planeta tuvo en pocos meses, logró regenerar muchas cosas y el ser humano fue
testigo de esto y eso marcó su psiqui, por eso hoy en día se habla del turismo regenerativo, que quiero ir a destinos donde yo estoy viendo que se están haciendo cosas para recuperar el ambiente, para recuperar la cultura. Eso lo marcó el COVID. Bien, a nivel mundial son las nuevas tendencias de turismo que hay. La gente ya no quiere venir a ver un destino donde haya basura, donde no sabemos cómo. Por eso es que ha llamado tanto la atención San Cristóbal con el sistema de recolección de basura que tenemos. A los san cristobalenses se nos ha costado el saber utilizarlo, pero la gente afuera eso lo admira porque tenemos dormido. Lo mismo que pasó con lo de la capa de ozono y todos los años 80, está ese despertar. ¿Bien? De que quiero mejorar activamente donde yo voy. Quiero dejar un pedacito, quiero sembrar algo. Y esas son las tendencias que hoy en día se están generando a nivel mundial. Pero resulta que tenemos 2023, nos quedan 2 años, porque el de que estamos ahorita no cuenta. Resulta que apenas hace 3 años atrás, contando se populariza, se globaliza el uso de la inteligencia artificial. 2018 yo recuerdo que se hablaba de la Big Data. La inteligencia artificial todavía era ciencia ficción. Hoy en día todos tienen acceso a la inteligencia artificial. ¿Bien? Y las IA generaron una transformación. Ahora son las IA las que están determinando hábitos, comportamiento y conducta de los seres humanos. No es que yo lo meto en la IA y lo que me diga yo lo hago. ¿Okay? Estamos en medio de un fenómeno nuevamente que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos dejando que algo que creamos nos empiece a controlar de manera muy efectiva nuestra forma de vivir, nuestra forma de existir. Y hoy día estamos en el escenario turístico, tú como guía, antes tú podías, como dicen, meter el cuento. Hoy día no, tú estás hablando y el turista está ahí. Guía, eso no es así porque mi inteligencia artificial Gemini, ChatGPT, no sé cómo es que se llaman los otros, dice que no. Antes no, para hacer un tríptico informativo, no, hoy en día agarro un chino, un celular, Canva y chao pescado. Es la inmediatez que está ocurriendo a través de la inteligencia artificial y eso es una revolución. Hoy en día yo le puedo decir exactamente qué es lo que quiero en la inteligencia artificial y exactamente, entre comillas, ya me lo va a proporcionar. Y adicionalmente a esto, este es el decanato de los nómadas digitales, de personas que ya entendieron que a través de la conexión con Internet ya no necesitan estar necesariamente en un lugar o tener un lugar físico para poder hacer y para poder tener. ¿Ok? Entonces, estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo nos estamos aislando cada vez más y dependiendo aún más de inteligencias artificiales. ¿Bien? Que ya, y debemos recordar que la inteligencia artificial es una herramienta de optimización para nosotros, no es un comando para nuestra vida, pero bueno. Esos son los retos que nos tenemos que ir enfrentando como guías de turismo. Esas son las realidades que estamos viviendo hoy en día como guías de turismo. Lo que sí sabemos es que hoy día, a través de nuestro proyecto, el Plan Maestro de Dinamización de Ruta Turística Avestáchira Paramillo, ahorita, en el 2026, nuestro año, estamos empezando a creer para crear. Este esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy acá, estamos de las 30 y pico personas, hay 13, hay 12, pero no cuento 11, no cuento yo y la presentación. Pero habemos 11 personas que estamos invirtiendo 2 horas más el esfuerzo de estar allí para seguir expandiendo su conocimiento, para saber de dónde venimos, qué hemos recorrido y hacia dónde podríamos ir. Un plan maestro que está velando por la formación, la capacitación de las comunidades receptoras, de ustedes que están allí, de ustedes que son los protagonistas. ¿Bien? Que lo mejor de lo mejor para mí
opinión de las personas de San Cristóbal que tienen experiencia y tienen sapiencia en la materia, la estamos poniendo a disposición de todos ustedes. Ahorita esto lo estoy grabando para poderlo editar y tenerlo también a disposición para aquellos que no pudieron venir el día de hoy, porque en la perseverancia está el triunfo y la victoria. Y tengo fe que el próximo domingo todos los que están en formación eh, estén acá. Bien, de hecho voy a hacer un capture de las personas que están en este momento. Voy a decirlo verbalmente para que quede el registro. Anderson, Andrea, Claudia, Fernando Duque, Germán, Ireli, Juan Chacón, Laura Sofía, Luis Nucete, Bonilla y Pedro Luis. Esa es la asistencia. ¿Por qué? Porque el haber estado el día de hoy tiene su recompensa. Yo voy a hacer una lista. Las personas que asistan los domingos van a ser las que van a tener la prioridad al momento de organizar las salidas de campos especiales que vamos a tener porque soy meritocrático y creo en recompensar a aquellos que se suman. Bien, me gustaría, para finalizar, bien, sus ideas. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten de esto que les acabo de entregar el día de hoy? Voy a, voy a abrir el compás. Bueno, quedan 20 minutos bien chévere. Voy a abrir para que puedan compartir, abrir su micrófono. Bien. No el video porque el video chupa mucho. O sea, vamos a poner el video también. Para que el que quiera compartir en este momento sus ideas, sus impresiones de qué le pareció el haber pellizcado el origen, la historia, la evolución del turismo y cómo esto que acabo de compartir con muchísimo cariño, el esfuerzo, vuelvo, siempre valoren algo, ¿no? El crear estas diapositivas, el investigar, el organizar, el planificar este tipo de actividades no sale de la nada. Ni por mucha inteligencia artificial que sea una herramienta de apoyo. Por ejemplo, esta imagen que están ustedes contemplando es hecha con inteligencia artificial. Perfecto, chévere. Pero todo lo demás, la organización de toda esa idea, la investigación, son el resultado de 20 años de experiencia que se están poniendo a disposición de ustedes. Y por ello les agradezco pues haber asistido. Realmente estoy muy agradecido con todos ustedes por haber escuchado, por haber compartido. Esto lo voy a subir al grupo, esta presentación para que la tengan. Y el video lo voy a subir, lo voy a colgar en YouTube para que todos tengan acceso también. Los que asistieron lo quieran repasar y los que no asistieron también tengan la oportunidad. Pero ya quedó la asistencia dada para saber quiénes estuvieron. Entonces, mi estimado, vamos a hacerlo a dedocracia como hacia a lo mero tachirense. Mi estimada Andrea Paola Patiño, vamos a darle oportunidad a gente que pocas veces yo he hablado o no he podido hablar porque tengo otra gente acá. Paola, ¿te gustaría compartir qué piensas de lo que conociste el día de hoy? Paola la una. O sea, a veces a uno se le dificulta buscando cómo encender el micrófono en los celulares. Gracias, Es Paola, que cuéntame. me da pena, buenas tardes. No, mire, mire, Paolita, Andrea, disculpe. Aquí, naranja china con pena, porque estamos en formación de guía. Yo esa pena, acuérdense que yo soy psicólogo, de eso se trata acá. Atrévase, no importa lo que él pase por su mente, qué piensa de lo que hoy compartimos contigo. No, pues realmente me parece, o sea, me parece como importante porque, o sea, a que hagan este tipo de actividades después de la clase, o sea, en otros días y no sea solo el día donde vamos a la clase y de pronto ya esta semana que se empiezan las prácticas. Pues porque es como para reforzar, para también aclarar uno ideas y pues ve otros puntos que de pronto en la clase no se ven tan a fondo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. ¿Vio? Pena son 4 letras y lo demás es nada. No, pena son 2 letras y lo demás es nada. Muchísimas gracias, Andrea, por tu opinión. Vamos a ver también por acá. Tengo a Pedro Luis Noel. Mi estimado Pedro Luis, ¿cuál es su opinión de lo que hoy compartimos con ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente.
Vale, perfecto. Pues ha sido una información muy buena, placentera. Aparte de eso, pues nos damos cuenta de que el turismo viene desde épocas antiguas y que en la actualidad todavía sigue y cada día va mejorando un poco más, adaptándose a todos los cambios tecnológicos y actuales que tenemos hoy día. Muchísimas gracias, don Pedro, y es una realidad. Esto viene desde tiempos muy ancestrales y hasta que el hombre y las, perdón, hombre no, hasta que las personas existamos, va a seguir la actividad turística con nosotros y ustedes se están formando para ser uno de esos engranajes claves dentro de toda esta maquinaria llamada turismo. Nosotros somos, como se lo decía el día miércoles, cuando el turismo se hace persona, cuando el turismo tiene voz, cuando el turismo tiene alma, cuando el turismo tiene corazón, cuando el turismo se hace hospitalidad. Y eso representamos los guías profesionales de turismo. Muchísimas gracias, mi estimado Pedro. Por acá tengo a mi estimada psicóloga Irelis. Irelis, cuénteme, ¿cómo esto que hemos compartido con el día de hoy se le integra en su profesión? Eh, Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues en cuanto a la profesión, sería como el tomar el sentido de pertenencia. Yo lo veo desde ese punto. Y, y también pues me ha gustado mucho la sesión de hoy. Yo no sabía nada sobre cómo el turismo ha estado desde siempre con la humanidad, cómo ha ido evolucionando y pues la verdad que me gustan mucho estas clases. Muchísimas gracias porque vuelvo, esto es parte de ese esfuerzo y el escucharlos a ustedes en sus opiniones, en sus ideas, pues particularmente me motiva a seguir trabajando. Hay muchísimo material complementario que queremos como Escuela Nacional de Guía e Intérpretes de Culturismo, el compartir con ustedes, porque el tener un certificado de guía turismo hoy día es bastante sencillo, no es fácil, pero es sencillo, al tiempo de que nosotros lo obtuvimos. Ahora, ser un guía profesional de turismo, eso es otro cuento. Y nosotros estamos apostando firmemente a que los que están en este proyecto, en esta séptima corte, los que pertenecen al proyecto de dinamización de Barebare y de Paramillo, sean los mejores guías que se hayan formado después de aquella primera avanzada, porque acá tengo presente a uno de esos compañeros de guiatura e interpretación patrimonial como es Luis Nucete, que el día miércoles no nos pudo acompañar y espero que si este miércoles nos pueda acompañar, nos acompañe, pero hoy está acá con nosotros. Y Luis Nucete es una persona que en varias ocasiones vivió profesionalmente la actividad turística. Irene, por favor, si apagas tu micrófono, gracias. Entonces, Luis, si nos acompañas y nos escuchas, si eres tan amable de compartir tu opinión, que aquí Luis me subió el dedito. Vea en lo que hemos evolucionado. Luis, vuelvo y digo, es testigo desde el 2007 que empezamos este proyecto de Escuela Nacional de Guía. Es uno de los primeros kites que se formaron y ha ido a nivel internacional a guiar en otros países y ha estado acá. Extraordinario. Y miren, don Luis, para mí es un honor que usted esté acá observando el cómo la perseverancia nos lleva a la victoria. ¿Sí? No abandonamos. La cuestión es insistir, resistir y jamás desistir. Y hoy en día con el equipo humano, con el cuento, la licenciada Angélica Briceño, Fernando Duque de Posada del Sol, la señora Zaida Márquez de Táchira Natural, José Delgado de la Posada Barebare, Claudia Pérez de la Consejo Comunal Barebare, Liliana desde la Castellana Country Club, más desde la estancia Paramillo, American Travel, que también nos está apoyando, mi estimada Mayra desde Entre Valles, la gente del Museo del Táchira, que todavía no se han integrado, pero pronto se van a integrar, la parte del Jardín Botánico, todas estas personas que directa e indirectamente, Inatur, Posada del Sol, indiscutiblemente, Fernando Duque, gracias, por aquí me lo recordaron,
Todas estas personas estamos apostando para que ustedes se profesionalicen. Obviamente, Andrés, bienvenido. Por favor, apaga Bueno, el micrófono. perdón por la demora. No se preocupe que ya, pero llegó. Eso es lo más importante. Andrés Carrero, nuestro participante de Habemos en Neurodiversidad, él tenía hoy un compromiso. Como somos. Ok. Andrés, porfa, apaga el micrófono y ahorita te comparto el enlace, Andrés. No te preocupes que vas a ver la clase de una vez, pero llegaste. Eso es lo más importante. Y eso es, muchachos, eso es lo que estamos hablando. Entonces, sin más ni más, mis estimados, realmente hoy agradecido de que hayan estado con nosotros. Corran la voz, vamos a hacer muchas cosas positivas, todo en función para ustedes y por ustedes. Nosotros como escuela estamos comprometidos, estamos prestos. Hay otras personas que la próxima semana le voy a dar para que hablen, porque la idea es que hablemos todos. Bien, que llegue Germán Delgado, para mí mi compañero de cuerdas hace mucho tiempo también, mi estimado, que hemos soñado con el eculturismo y el cultismo, muchísimas cosas. Vuelvo y digo, aquí hay gente muy valiosa, Morcan, mi estimado Morcan y Anderson de allá de Barebare, que siempre nos abordan y nos desbordan en hospitalidad tremenda. Realmente cada uno de ustedes, don Pedro, que mi respeto, mi estimado Gabriel que está allí, bien, porque en poquito tiempo Laura Sofía, que también está acá acompañándonos, Irelis, de psicólogos que nos están siguiendo y ahora vamos a llevar la ornitoterapia dentro de nuestro proyecto. Hace rato los decía y los dejé muy subliminal, hay que creer para crear. Y este es el año de creer y de crear. Entonces, desde el proyecto Plan Maestro de Dinamización de la Ruta Turística Aves Táchira Paramillo, de parte de todos nuestros patrocinantes, de nuestros auspiciantes y nuestros aliados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana en Estancia Paramillo para las prácticas, pendientes del chat de WhatsApp, donde vamos a estar pasando las invitaciones y las instrucciones. Y que mis pensamientos, mi palabra y mi corazón se hagan acción. Muchísimas gracias por todos ustedes. Nos vemos.